Ahora, cuando usted se enfrenta a una persona que usted no conoce, usted no sabe qué decir y la plática se hace muy rápida. Ah, ok, está bien. Así, ¿verdad que sí? Pero cuando es una persona que usted conoce, no, hombre, no le alcanza el tiempo. ¿Por qué? Porque conoce a esa persona y tiene muchos temas para hablar con esa persona. Entonces, cuando nosotros llegamos a tener un conocimiento profundo del Señor, nosotros entonces la oración se hace no solamente amena, sino que también extensa. Y no porque uno se tarde mucho en orar significa que está orando efectivamente, porque la oración no necesariamente tiene que ser larga, pero sí tiene que ser efectiva cuando uno habla con Dios. Y yo quiero mostrarle el ejemplo el día de hoy de un siervo que por primera vez habla con Dios. Para que vea, y yo creo que voy a dividir lo que es esta oración de Moisés para con Dios. La voy a dividir en dos porque en una le habla a Dios, él le contesta unas cuantas palabras, pero luego él le habla bastante. Moisés le habla bastante. Entonces vamos a dejar la segunda parte para el siguiente sábado, si Dios nos permite estar con vida. Ahora vamos a ver el capítulo 3 hasta el versículo 10. 3:1 al 10. Gloria a Dios. Y estas oraciones deben de motivarnos a nosotros, deben de hacer que nuestra oración sea mucho que mejor. En el capítulo 3, versículo 1 al 10, dice la Escritura: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Ya leímos los primeros versículos, se recuerda qué había pasado, ¿verdad? En los primeros versículos nos dimos cuenta de que él tuvo que huir, porque había matado a un egipcio y uno de sus hermanos le había dicho de que se había descubierto el secreto y él tuvo que huir, ¿verdad? Bueno, aquí por eso yo le leí esa parte de la Escritura para que entendiera el capítulo 3 y versículo 1 al 10, que es del que vamos a estar hablando. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, que dice, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, que se queme la zarza, yo sigo con mis ovejas y mejor me regreso a la casa, dijo. Así dice la Biblia. Va que no dice así la Biblia, ¿va? Fíjate, se lo recalco porque es algo importante a tomar en cuenta. La actitud que tiene Moisés cuando mira la zarza ardiendo, ¿ok? Dice el versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Era algo inusual. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Ok? Nos vamos a quedar ahí y luego vamos a seguir viendo los siguientes versículos. Usted quiere seguir leyendo, ¿verdad? Tranquilo, vamos a leer todos esos versículos. Gloria a Dios. Si usted ha leído la Biblia, se dará cuenta que estos son los primeros versículos que nos narran la historia del siervo Moisés. Ahí nos narra la historia de cómo él vino a este mundo, de cómo su madre lo tuvo y de cómo fue rescatado. Se recuerda que a él se le pone el nombre Moisés, que significa salvado de las aguas. Su nombre significa salvado de las aguas. Y en esa ocasión Faraón había mandado a matar a todos los recién nacidos, pero Dios le dio sabiduría a la madre de Moisés para que lo metiera en un canastito y que lo dejara ir en el río. Fíjese, hermano, qué tremenda la fe de esa mujer, ¿verdad? Y dice que la hija de Faraón estaba a la orilla del río, ¿verdad? Y vio la canastita de Moisés y la mandó a
a traer y vio al niño, ¿verdad? Y por haber sido la hija de Faraón fue que se salvó el niño, ¿verdad? Dios todo lo tenía controlado porque tenía un plan muy hermoso para con la vida de Moisés. Dios no permitió que se muriera. Y le digo esto porque muchos de nosotros quizás no deberíamos de estar vivos, pero Dios nos permitió estar vivos todavía. Hemos pasado algunas situaciones que de repente dijimos, ¿y por qué, verdad? ¿Por qué me permitiste la vida? Uno por enfermedad, otro por accidente, otro porque lo asaltaron, por diferentes razones. Pero Dios nos permitió estar con vida. A Moisés Dios le permitió la vida, porque Dios tenía un plan trazado para la vida de Moisés. Y creció, y dice que la hija de Faraón buscó una nana para criar a Moisés. ¿Y a quién escogió la hija de Faraón para cuidar a Moisés, hermanos? A su misma mamá. Su misma mamá crió a Moisés, la cual se encargó de enseñarle solamente el idioma de los hebreos, sino también todo lo que Dios había dado para su pueblo, para que lo pasaran de generación en generación. Esa es la historia que se narra. Pero en el capítulo 3, yo quiero hablarle acerca de el primer encuentro que tuvo Moisés con Dios. Porque la oración es un encuentro con Dios, es una plática con Dios. Y podemos ver nosotros y estudiar el corazón de Moisés en sus inicios y cómo Dios se va revelando poco a poco a la vida de Moisés, así como lo hace con nosotros. Pero yo quiero que aprendamos algunas cosas acerca de esta primera oración de Moisés. Ahora, yo quiero que se dé cuenta de que, o mejor se lo voy a hacer como pregunta, ¿quién toma la iniciativa para tener una conversación? ¿Quién es el que toma la iniciativa? ¿La toma Moisés o la toma Dios? Es Dios quien toma la iniciativa para querer hablar con el ser humano. Amén. Eso es lo primero que nosotros vemos. Porque Moisés andaba cuidando ovejas que no eran de él. Y qué casualidad que se aparece en el monte de Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, dése cuenta que cuando Dios usa la zarza, a mí lo que me llama la atención es cómo es que Dios sabe llamar nuestra atención para que nos acerquemos a Él. A unos lo hace a través de una zarza, a otros lo hace de una manera o de otra manera. Yo no sé cómo se acercó a usted y cómo se acercó a mí, pero hubo una manera de poder llamar nuestra atención para poder hablar a nuestro corazón. Y eso es lo primero que vemos nosotros. En el caso de Moisés usa una zarza que ardía y que le llamó la atención a Moisés porque la zarza no se consumía. Ahora, ¿por qué lo llama Dios a Moisés? Porque Dios tiene un plan especial para ese siervo. Ahora, Moisés no sabía que Dios tenía un plan específico como el que Dios se lo iba a revelar. Porque cuando se nos narra la historia de Moisés, nos damos cuenta de que él traía en su corazón el querer ser de bendición a su pueblo. Y lo quiso hacer con sus propias manos, con sus propias fuerzas. Quería llevar a cabo el plan de Dios. Por eso fue de que mató a un egipcio. Por eso fue de que cuando estaban peleando sus hermanos, él quiso ser como un árbitro entre ellos. Y se dio cuenta de que no pudo. Ahora, en el tiempo en el que él trató de hacer la obra del Señor, Moisés lo tenía todo. Moisés tenía dinero, Moisés tenía poder, Moisés tenía fama, Moisés tenía estudio, todo lo tenía para poder realizar lo que Dios quería en algún momento con Israel, que era liberarlo del pueblo de Egipto. Sin embargo, Dios no lo hace en ese tiempo. Y cuando Moisés huye para Madián, dice la Biblia que pasaron 40 años. Óigalo bien, 40 años. Y que al año 40 es que usted ve a Moisés cuidando las ovejas de su suegro. En ese momento, en el momento quizás
menos indicado, humanamente hablando, es cuando Dios llama a Moisés. Porque en este momento, entonces, Moisés no es dueño de nada, no tiene poder, no tiene riquezas, nada hay a favor de Moisés realmente. En pocas palabras, Moisés es un simple obrero. Y a mí me llama la atención cómo lo llama el Señor. En ese momento menos indicado humanamente hablando. Si nosotros hubiéramos sido Dios, nosotros lo llamamos cuando estaba allá en Egipto como segundo. Pero Dios no lo hizo así, para darnos a conocer que Dios no necesita ninguna de nuestras habilidades. Solo necesita nuestra disponibilidad para poder llevar a cabo la obra. Ahora, Moisés no sabía qué era lo que Dios iba a hacer en ese momento. Pero yo quiero que se dé cuenta que el momento que escoge Dios para hablar con Moisés es un momento entonces en el cual Moisés no esperaba que Dios le hablase. A lo mejor Moisés diría, ya se olvidó Dios de todo lo que había dicho y empezó a lo mejor a comparar a Dios como los otros dioses. Sin embargo, hermano, el Dios que nosotros servimos, Él nunca olvida. Si Él hace promesas, Él las cumple. Y esa es la ventaja que lleva el pueblo cristiano para con Dios, porque Dios es fiel y Dios es verdadero. Amén, iglesia. Mire el momento entonces que escoge Dios para hablar con Moisés. En el momento en el que ya no era príncipe. En el momento en el que ya no tenía dinero ni nada por el estilo. El ángel de Dios se le apareció a Moisés en medio de una zarza ardiente, la cual hizo que Moisés se acercara a ella para averiguar qué era. Dios va a llamar nuestra atención, pero Dios también va a ver qué es lo que nosotros hacemos ante aquello que Dios nos está permitiendo ver, oír de parte de Él, para que nosotros nos acerquemos. Porque muchos de nosotros nos podemos hacer los locos. Sí, Dios, yo quiero hacer algo para el Señor, Dios me está llamando y todo, pero cuando de repente Dios hace un llamado, nosotros no estamos ni preparados ni listos, ni queremos poner atención a lo que Dios está tratando de llamar nuestra atención. Amén. Vio la zarza y dice Moisés, yo me voy a acercar, dice, porque esto es inusual, esto no pasa en cualquier momento, algo tiene que estar pasando allí, de aquí algo va a salir. Entonces, dice que cuando él se acerca, se va acercando, porque dése cuenta que es Dios el que toma la iniciativa. El ángel le habla, lo llama, ¿verdad? Así dice la escritura. A ver, en el versículo... Vio en el versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Ahora, hay algo bien importante acerca de Dios. Nosotros tenemos la idea de Dios de un ancianito. Usted de repente en su imaginación se imagina a un ancianito con una barba blanca, sentado en una silla, así muy lejos, y que de repente pareciera ser que no le interesamos, o realmente, como hay tanta gente en el mundo, a lo mejor nosotros no somos importantes, ¿verdad? Sin embargo, cuando lo llama, yo quiero que se dé cuenta, porque estamos hablando en este momento de la iniciativa que tiene Dios para conversar con el creyente, en este caso con Moisés. Lo llama, pero no solamente le llama, ven, le dijo, no. Le dijo, Moisés, Moisés, le dijo. ¿Qué demuestra eso de parte de nuestro Dios? ¿Qué demuestra eso de parte de nuestro Dios? Que cuando estamos hablando, cuando vamos a hablar con Dios, Dios no te ve como uno entre 1,000,000, entre todos los millones como cualquier cosa, no. Cuando tú te acercas, dice, Félix, dice, ¿ah? ¿Y usted qué dice? Pero nosotros actuamos como que si no estamos hablando con Dios, ¿verdad? O sea, nosotros pensamos que estamos tirando palabras al aire. No, hermano. Cuando usted ve este tipo de acercamiento de parte del Señor, que Dios lo llama, porque cuando nosotros venimos a la oración,
De repente el pastor dice, vengan y oremos, ¿verdad que sí? ¿Usted cree que soy yo el que lo estoy llamando? Es Dios el que nos está llamando a nosotros. Y a veces, ¿qué hacemos nosotros? Voy a pasar, pero solo porque el pastor lo dijo, ¿verdad? Yo quiero que siempre tome de una manera personal a Dios. Porque Dios es un Dios personal. Cuando Dios te hace la invitación, a veces la gente dice, ¿será que va a pasar aquel? ¿Se va a pasar? Si pasa aquel, si paso yo. ¿Sí se da cuenta qué tipo de actitud tenemos nosotros para con Dios? Moisés no tenía a nadie y lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. Abraham. Y a cada uno de los siervos que llamaba, siempre lo llamaba por su nombre. Eso quiere decir que si Dios conocía a Moisés, también nos conoce a nosotros. ¿Cuántos se gozan de que de repente diga, Miguel, Miguel? Entonces dice aquel, ¿pero qué Miguel, Señor? Miguel Cruz, Miguel Albineda, Miguel Flores. Él conoce a cada uno de los Migueles. El barbado, el canoso, el alara. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Todo aquel que busca a Dios lo encuentra. Porque Moisés fue a ver por qué la zarza ardía y por qué no se consumía. Y se dio cuenta de algo, aprendió algo. Una vez se metió al momento en el que Dios lo llamó, la cosa empezó a cambiar. ¿Cierto o no es cierto? Porque él dijo, a ver, y de repente le dice, Moisés, Moisés, desde ese momento la cosa cambió. Porque él dijo, me llamó por mi nombre, me conoce, sé que está aquí. Tenía la oportunidad de poder hablar entonces con Dios. Diga conmigo, no somos desconocidos para con Dios. No somos desconocidos. Dios nos conoce a todos. La Biblia siempre dice que todos los que buscan al Señor lo encuentran. Entonces, si yo y usted y yo nos decidimos buscar a Dios, lo vamos a encontrar. Todos los que quieren servir a Dios van a ser usados por Dios. Todo aquel que busca a Dios y quiere un llamado, va a recibir un llamado de Dios en su vida. Porque Dios quiere usar nuestras vidas. Voy a leerle algunas citas bíblicas. En el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 29, dice de la siguiente manera. 4:29. A ver, listos. A ver, ¿cuál es el consejo que da allí Dios a través de Moisés al pueblo? Léalo conmigo, ¿qué dice? Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, ¿qué dice? Lo hallaréis. ¿Pero por qué lo va a hallar? Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Entonces, hay diferentes maneras de buscar a Dios, ¿sí o no? Ya le dije que hay veces que nosotros venimos solamente a la fuerza, solamente para que nos vean. Pero cuando venimos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, usted, hermano, Dios lo conoce. Dice, verdaderamente me querés conocer, verdaderamente querés ser usado por mí, verdaderamente quieres ser llamado por mí. Dios lo sabe. Pero debemos por eso nosotros pedirle que nos dé esa capacidad. Isaías 55:6. ¿Qué dice Isaías 55:6? ¿Qué dice? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Amén. Ese es un consejo del profeta Isaías. Sigue también diciendo Jeremías 29:13. Mire que lo dicen los profetas. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea que hay maneras religiosas de buscar a Dios y puedes buscar verdaderamente de todo corazón a Dios. Y Dios va a distinguirlo.
cuando verdaderamente nosotros lo buscamos con todo nuestro corazón. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 9 al 10, dice también: y yo os digo, y este es Jesús. Este ya no es en el Antiguo Testamento, es en el Nuevo Testamento. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Aleluya. ¿Qué dice el versículo 10? Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Se lo cree a Dios? Moisés estaba experimentando en ese momento al hecho de que Dios llamó su atención. Él no dijo, ay, que se quede. No, no. Él sabía que era algo especial. Y él se acerca y Dios empieza a platicar con él. En ese momento, buscando al Señor verdaderamente, su vida iba a cambiar. Porque lo estaba haciendo de todo corazón. Dice también el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 17. Proverbios 8, 17. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan, dice. Oh, o sea que hoy se van a levantar todos temprano para buscar al Señor. No, pero nos levantamos, hermano, así, a puras penas, y ahí vamos corriendo, nos subimos, nos cepillamos los dientes, y ya es tarde, y sale uno corriendo. Se le olvida la mejor parte a uno. ¿Ah? Esa parte no debe de olvidarse en nosotros, para poner nuestro día en las manos del Señor y que Él sea el que nos guíe y nos muestre lo que Él quiere que nosotros hagamos en ese día. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios toma la iniciativa para conversar con el creyente en este caso, y lo vemos a través de Moisés. Ahora, ¿cuántas veces los creyentes han perdido las oportunidades que Dios les pone a su disposición? ¿Se recuerda alguna vez usted que Dios le mostró algo, oyó algo, lo retó Dios en algo, y usted y yo tomamos una actitud indiferente cuando nos estaba hablando, cuando nos estaba diciendo, que de repente empezamos, el Señor tiene diferentes maneras de poderse manifestar en nosotros, y como que si la cosa se iba poniendo mejor, pero dijimos, no Señor, ya es tiempo, ya me tengo que ir. O de repente ese día que usted tenía que venir a buscarlo y tenía la inquietud, pero había un montón de oposiciones, pero tenía en su corazón y en su espíritu el venir a buscarlo, y algo se lo interrumpió. Algo no hizo que viniera. Quizás ese era el momento que Dios estaba esperando. Es el momento en el que Dios iba a hacer algo en nuestra vida y nosotros no lo perdimos. Porque a pesar que Dios ha despertado en ellos algo, no lo buscan. Mire, por ejemplo, hay gente que dice, fíjese que yo fui a la iglesia y yo sentí que debía de pasar, dice, pero no pasé, dice. Yo debía de haber recibido al Señor, dice, pero dije, me voy a esperar otro día. Y yo sí lo sentí, pastor, yo sí lo sentí. ¿A cuánto lo han dicho, hermano? Ay, no sabe lo que se perdieron. Porque mire, hermano, desde que nosotros oímos la voz de Dios y nos humillamos ante su presencia, cambió nuestra vida, ¿sí o no? Ha cambiado nuestra vida, ha sido diferente, pensamos diferente, hablamos diferente, vemos las cosas diferente. Pero después de que nos arrepentimos, Dios todavía nos sigue hablando. Dios todavía sigue dirigiéndose a nosotros. Y muchas veces nosotros ignoramos una palabra, un acontecimiento especial, una situación inusual. De repente el Señor se está moviendo dentro de una iglesia y está ahí usted, algo incrédulo. Nah, eso no es el Señor, dice usted. Yo mejor me quedo aquí, dice usted, ¿verdad? Y ve que una persona llorando, ay, gracias Señor por tu presencia, Padre bendito. Y usted, estoy como incrédulote, ¿verdad? Ven, te dice el Señor. Y usted, no, yo no le entro a eso, dice usted. Nos perdemos nosotros la oportunidad. ¿Cuántas oportunidades no se pierden porque nosotros no hemos puesto atención a aquello que el Señor nos está mostrando? Porque no estamos atentos a lo que Dios está haciendo en momentos precisos. Imagínense que de repente estamos cantando. Yo no sé si a usted
ha visto esto, ¿verdad? Que de repente estamos cantando y hay un hermano que, ¡ay! Una hermana, ¡ay, Señor! Pero de la nada, algo pasó. Y aquel está parado ahí así. Y dice, es que yo quiero experimentar al Señor y todo, pero bien duro. ¿Ah? Parece piedra, ¿va que sí? No lo mueve nadie, no aplaude, no canta. Hermano, cante, le digo yo, no canta. Usted se lo pierde. Es que no me está cantando a mí, le está cantando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le digo, ore, no me está orando a mí, le está orando a Dios. No seamos nosotros incrédulos. Y oigamos y podamos discernir lo que está pasando. A mí me ha sucedido de que de repente he estado orando por alguien. Y fíjate que regularmente me pasa cuando voy a visitar allá los países, Honduras, El Salvador, y entonces, que de repente estamos ministrando y que el Señor se mueve en los corazones de las personas. Pero hay algunos que están duros, algunos que ni cierran los ojos. Mi cuñado que murió hace, ¿qué? 3 años, ¿verdad? No, en el 19. Él no era creyente, él creía un poquito en la brujería y llegó un siervo bien humildito a su como granja, o no sé qué era lo que tenía, y le dijo, Don Yeto, le dijo, le empezó a hablar del Señor y se reía de él, ¿verdad? Ay, no, yo no creo eso, le decía. Al salirse, antes de irse, le dice, pero me da la oportunidad, le dice, de orar por usted, me le dice. Está bueno, le dijo, pero le voy a pedir un favor, le dijo. Por lo menos por educación, le dijo, cierre sus ojitos, le dijo, y yo voy a orar por usted. No lo tocó, así estaba orando así de lejitos. Y le empezó, Señor, ten misericordia de este hombre, Padre. Por favor, bendito Dios del cielo, sálvalo. Eso me lo contó mi cuñado. Dice que en ese momento, él literalmente cayó al suelo. Fíjese, pues, él no cayó al suelo, pero él cayó al suelo. ¿Sí me entiende? Y dice que empezó a echar cosa verde de adentro. Y dice que él miraba a ese hombre tirado ahí y él también estaba parado. La experiencia que tuvo fue una experiencia bien tremenda. Porque Dios es real, hermanos. Y desde ese día su vida cambió. Él entregó su corazón al Señor. Esa oración quedó allí y él se quedó impactado al punto que él fue a buscarlo y recibió a Cristo y empezó a servirle al Señor. Un encuentro personal con el Señor. Pero fíjese cómo sucedió, porque él no quería nada. Y por la misericordia de Dios fue de que Dios le mostró estas cosas. ¿Qué le quiero decir yo con esto? Que muchos se pierden la oportunidad. Y nosotros como creyentes, nosotros tenemos un llamado de parte del Señor. ¿Cuánto lo creen? Nosotros sí tenemos un llamado de parte del Señor. Ahora, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué los creyentes perdemos la oportunidad? Porque no nos esforzamos. Porque no perseveramos. Tenemos de repente, hay un momento muy especial con Dios, pero ahí se quedó. Ya no seguimos, ya no somos persistentes. En el mundo somos bien persistentes para muchas cosas, pero con el Señor una vez y se acabó. Moisés dijo, no, yo voy, dijo. Pero él no solamente vio y dijo, ya me regreso. No, ese hombre se quedó ahí, dijo, aquí hay algo, dijo. Y mire que se le olvidaron las ovejas. Se le iban a perder, yo no sé qué pasaba. A ese le olvidó todo. Dijo, aquí estoy en la presencia del Señor, dijo, y voy a aprovechar la presencia del Señor. Y siguió perseverando, pero muchos de nosotros queremos que Dios haga algo en nosotros, que Dios se manifieste en nosotros, pero no nos esforzamos y no perseveramos en aquello que Dios ha comenzado a hacer. ¿Lo dejamos a la mitad? ¿O empezamos algo que no termina?
De repente decimos, bueno, hoy, desde este año, voy a buscar al Señor con todo mi corazón. Todas las semanas, todos los miércoles, pongamos el miércoles. Pero luego vienen las ocupaciones, los afanes, los estorbos de parte del enemigo. Y dice, no hombre, no, hoy no vayas. No, mira esto. Y dejamos nosotros de perseverar. Y no alcanzamos porque nosotros entonces no lo estamos haciendo de todo corazón. Yo miro a un Moisés ahí metido con todo. Dice, aquí tengo la oportunidad porque yo estoy hablando con Dios. Creyentes determinados. Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Cuántas veces los creyentes han perdido las oportunidades porque hay otras cosas que les son más importantes en la vida? Recuérdense que él estaba cuidando las ovejas de su suegro. Pero en ese momento, ¿qué pasó a ser más importante? Hermanos, ¿qué pasó a ser más importante? ¿Y si se le perdían las ovejas? A ver, oiga lo que le dije. ¿Y si se le perdían las ovejas? A ver, una vez más. ¿Y si se le perdían las ovejas? No se le podían perder. ¿Sabe por qué? Porque aquel de allá arriba estaba en control. No se le iban a perder. Porque cuando Dios llamó a Saúl y se le habían perdido los bueyes a su papá, el Señor se encargó de que los encontraran. Pero primero fue a buscar a Dios. Cuando buscas a Dios no pierdes nada, más bien ganas algo para con el Señor. Lo que pasa es que tenemos que confiar. Ese hombre se olvidó de las ovejas y está en la presencia. ¿Cuántas horas no lo dice la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasó con el Señor allí? Pero estaba aprovechando su momento. Más te vale que tú y yo aprovechemos nuestro momento. Aleluya. No valoramos las cosas de Dios. Nosotros nos esforzamos por querer lograr muchas cosas. Mire, hermano, el Señor en un instante puede lograrlo todo. Él puede mover el corazón del rey a como Él quiere, dice la Biblia. Busca el reino de Dios y su justicia. Pero se lo tenemos que creer al Señor. Aleluya. ¿Por qué hemos perdido las oportunidades nosotros como creyentes? Porque solo nos conformamos con ser simples creyentes. Con ser simplemente personas que vienen a la iglesia y bueno, ya cumplí, ya oí el mensaje, me regreso a la casa. Hermano, Dios tiene tanto que darnos a nosotros. Dios puede usarnos de maneras grandes y poderosas. Y este es el ejemplo que nos da en la Biblia el Señor de cuando Él se encuentra con el hombre, cuando platica con el ser humano. Moisés no tenía la más remota idea de lo que Dios estaba a punto de decirle. Por eso él le dijo, Moisés, Moisés. ¿Y qué le contestó Moisés? Heme aquí, aquí estoy, Señor, le dijo. A ver, ¿qué es lo que se me tiene que decir? Dale, Señor, estoy dispuesto, le dijo. Ahora, recuérdese de algo. Esta es la primera vez que Moisés realmente nos muestra en la Biblia que está ante la presencia de Dios. O sea que es un cristiano nuevo, podríamos decir. Y cuando usted no conoce mucho a Dios, ¿qué le dice a Dios usted? Por eso Dios le habla mucho a usted a través de su palabra. A través de su palabra Él se da a conocer a usted para que usted lo pueda conocer. Para que cuando doble sus rodillas, usted se acuerde de aquello que Él le habló. Porque Dios nos reta. Porque Dios nos dice sus promesas. Porque Dios nos dice lo que ha hecho con nosotros. Porque Dios dice lo que hará con nosotros. Amén. Porque dése cuenta. Y estamos hablando de un tiempo completamente diferente porque Dios se lo tiene que hacer saber a Moisés de esta manera que lo dice la Biblia. Pero a nosotros nos lo hace saber de manera diferente. A través de un mensaje, a través de una prédica. A Moisés va directamente, pero nos deja como ejemplo para que vea cómo es que es cuando nosotros hablamos con Él. Ahora, ¿le interesa lo que Dios iba a decir a Moisés? La pregunta entonces para nosotros sería, ¿nos interesa lo que Dios nos va a decir?
Porque usted ya lo oró, le dijo, Señor, úsame, Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Ok, ahí te va, hijo. Entonces, cuando Dios está hablando, ¿qué está pensando usted? ¿Lo está viendo como es un mensaje más? ¿Es una prédica más? ¿O Dios me está hablando personalmente? ¿Sí se da cuenta la diferencia entre lo que es un religioso y una persona que tiene una relación de vida con Él? Porque Moisés aquí va a recibir palabras no para nadie más, sino para Él. Amén. Gloria a Dios. Moisés está allí. Y la vida de Moisés cambiaría por completo porque decidió buscar más. No se conformó solamente con verla así de lejos. Dijo, yo me acerco y voy a ver qué pasó. Y cuando se acerca, dice el Señor, ok, ven para acá, Moisés, ven para acá, le dijo. Y él le dijo, heme aquí, Señor. ¿Qué me tienes que decir, Señor? Empieza esa plática con el Señor. Ahí le está dando un sermón, le va a dar un sermón el Señor. Le va a recordar muchas cosas a Moisés. Que Moisés, me imagino que pensaría, ya Dios se olvidó de ellas. Mire pues, entonces, decidió buscar más, decidió atender al llamado de Dios que Dios le estaba haciendo y profundizar en la conversación con Dios. Lo cual le traería otro nivel de servicio. Usted le está sirviendo ahorita de esa manera, pero le podría servir de otra manera al Señor. Mire, pues ahí ya los amenes se me agüitaron ahí. Porque usted, ¿qué es lo que dice usted? No, yo prefiero estar así como estoy, pastor, ya. No, es que si me llama, van a ser otras responsabilidades. Va a ser un nivel más alto. Va a ser una exigencia más alta. Eso como que si me desajusta con mis planes y mis aspiraciones. Porque mire, la vida de Moisés iba a ser cambiada por completo. De ahí ya no salía igual. O sí, ya no iba a salir igual de ahí. Miren lo que es estar en una plática seria y verdadera con Dios, porque le estaba buscando de todo corazón. Se puso al servicio de Dios cuando le dijo, heme aquí. Ahora, ¿qué aprende Moisés al hablar con Dios? Fíjese lo que él todavía no tiene mucho conocimiento de Dios. Aprende reverencia, ¿cierto? No tenía reverencia Moisés, si se da cuenta. Le enseña reverencia. Aleluya. Porque tenemos que tener reverencia ante la casa del Señor. Alabado el nombre del Señor. Tenía que aprender a tener reverencia ya que estaba hablando con Dios mismo. Muchos aquí, por ejemplo, yo estoy predicando. Y dice, está predicando el pastor Luis, dice usted, ¿verdad? ¿Pero qué le estoy predicando yo? ¿Mi palabra o la palabra de Dios? Entonces, ¿quién le está hablando a usted y a mí? Porque a mí también me está hablando el Señor. ¿Quién está hablando? Dios a través de su palabra. Ahora, ¿lo recibe usted como palabra de Dios? ¿O como la palabra que lee el pastor de una Biblia y que es bonita y que de repente como que sí y no? Si usted cree que es Dios mismo, entonces usted la va a oír de manera diferente y la va a recibir de manera diferente. Entonces usted va a ser una persona reverente porque sabe que no soy yo, sino que es Dios quien está hablando. Porque yo no lo conozco a usted. El que tiene planes con usted es Dios. Y yo lo único que hago es comunicárselos. Pero ¿cómo lo va a tomar usted y cómo lo voy a tomar yo? Aprende reverencia porque está hablando con Dios mismo. Le dice que estaba en un lugar santo. Quítate el castado, le dijo. Ey, estás. ¿Por qué era santo ese lugar? Porque allí estaba Dios. ¿Por qué es santo este lugar? Porque Dios dijo que iba a estar en su casa.
¿Y cómo nos comportamos nosotros en su casa? ¿Cómo entramos nosotros a su casa? Cuando está uno predicando, ¿usted se está durmiendo? ¿Ah? ¿A usted le importa? ¿Usted está pensando en otra cosa? Es la casa de Dios. Y nosotros demostramos una buena relación con Dios cuando respetamos la casa de Dios. Usted no va a otra casa y va a hacer un montón de despelotes. Usted no le va a abrir la refri, prende la estufa y se mete a los cuartos y todo de una casa, ¿verdad que no? Porque respeta. Bueno, usted viene a la casa de Dios y la casa de Dios debe de saber que es santa. Quítate el calzado de tus pies, le dijo, porque el lugar que pisas santo es. ¿Lo sabía Moisés? No lo sabía. Pero Dios se lo estaba revelando. Ajá. ¿Se da cuenta? Ahí estamos viendo a un Moisés novato. A un rookie le llaman acá, ¿verdad? O sea, a un hombre que acaba de tener que está teniendo su primera conversación con Dios y que no sabe cómo actuar en la presencia del Señor, pero le dice, quítate. Y ahí va, ahí Moisés, sí, Señor, le dice, lo que tú pidas, papá. ¿Qué tanto nos ha dicho el Señor a nosotros y seguimos de repente bien terquecitos? ¿Ah? Aleluya. Tuvo que mostrar humildad al quitarse su calzado, porque era una señal en la cultura esa el quitarse el calzado cuando estaba ante una autoridad. Y ahí no estaba ante cualquier autoridad, estaba ante la autoridad máxima de todo el universo, nuestro Dios. ¿Cuánto es la gloria a Dios? Mire la actitud que tiene. Fíjese, yo quiero que se dé cuenta que están teniendo una conversación y que aquí quien está hablando es Dios. En pocas palabras, Dios le está predicando. Aleluya. Y Moisés está así como, ok, ¿qué quieres que haga, Señor? Ahí va. También eso, también esto. Ahora sí, también esto. Después dice, este sí quiere, dice. Este sí está dispuesto, dice. ¿Y qué dice el libro de Amós? Para aquellos que realmente son hijos de Dios, aquellos que Dios va a usar de manera especial. Mire lo que dice el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dice Amós 3, 7? Moisés es un profeta de Dios. Ahí podríamos decir, ya lo es, todavía no. Pero Dios ya lo ve como profeta. ¿Se da cuenta? Porque ¿qué le dice? Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Y qué era lo que iba a hacer el Señor ahí? Era exactamente lo que Dios iba a hacer con Moisés. Agárrate, Moisés, porque lo que te viene no es fácil. ¿A cuánto quiere que el Señor le revele así cosas especiales? Solo la hermana Rocío dijo amén. Los demás están conformes con... ¿Cuántos quieren que Dios nos revele cosas especiales? Ay, Dios, mire, hoy en día hay profetas de 2x5, apóstoles de 2x5, este tipo de mugrero, ¿verdad? Que nada que ver. Pero hay hombres y mujeres que sí Dios usa, hermano, de manera bien especial. Y hablan directo, porque no podemos negarlo nosotros. Pero tampoco es gente que anda presumiendo. Y le hablan directo al corazón, hermano. Específicos para cuando Dios tiene un mensaje. Increíble. Pero porque Dios revela ese tipo de cosas. No más revelación bíblica, no me vaya a malentender. Pero sí para poderle ser de edificación a su vida. Amén. Quizás de guianza en algún momento. Gloria a Dios. Entonces dice que Dios revela a sus siervos. Ahora, ¿iba Dios a revelar algo a Moisés? ¿Ah? ¿Algo que no se sabía? Sí. Entonces, tercer punto, gloria a Dios. Dios se revela a sí mismo para con Moisés. Vayamos a la escritura. Leyendo el versículo 4 dijo, perdón, el 5. Y dijo, no te acerques, le dijo. Fíjese, instrucciones. Pues quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás
tierra santa es, le dijo. Y dijo, sigue hablando el Señor. ¿Qué es lo que le dice? Yo soy el Dios de tu padre. Fíjese lo que le dice Jehová. Moisés está casi como, recuérdese, habían pasado 400 años. En 400 años usted dice, ya se le olvidó al Señor, ¿verdad? Si nosotros, con que pase una semana o 2 semanas o un mes, ya se le olvidó al Señor mi necesidad. A Dios no se le olvida ninguna de nuestras necesidades. ¿Ok? Aquí había pasado mucho tiempo y Él le dice, oiga, esta palabra la necesitaba Moisés. Le dice, yo soy el Dios de tu padre. No, espérese, voy a leerlo de otra manera. Vamos a ver si usted lo cacha. Yo era el Dios de tu padre. Yo era el Dios de Abraham. Yo era el Dios de Isaac. Yo era el Dios de Jacob. Ay, ¿y qué de malo hay en eso que dije yo? De muertos, de gente muerta, ¿verdad? Él dice, yo soy Él, dice, ¿verdad que sí? El Dios de Abraham, de tu padre, ¿verdad? El Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea que Jehová ahí no dice que ellos estaban muertos. Ahora, fíjese lo tremendo que esto. ¿Habían muerto? Sí habían muerto, ¿verdad que sí? Pero cuando le dice él, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿qué es lo que le está diciendo realmente? Ellos están vivos, ¿sabías? Están en mi presencia. ¿Sí se da cuenta? Porque Él era el Dios de ellos. Bendito sea su nombre. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Se da a conocer como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y dése cuenta que cuando le dice esto, yo le decía que habían pasado 400 años ya de todo esto. Pero en la mente del Señor estaba fresquecito esto. ¿Sí se da cuenta? 400 años no son nada para el Señor. Sin embargo, aún estaba con vida y vivían porque ellos le servían a Dios. Dice el libro de Mateo 22:32. Mateo, en referencia a esa escritura. Yo soy el Dios de Abraham. Ahí lo está diciendo Jesús, ¿sí se da cuenta, va? El Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, le dice. Dice el libro de Marcos 12:27. Es la misma escritura, pero miren lo que dice Marcos. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis, le dice. Porque estaban hablando del tema de la resurrección. Amén, hermanos. Ahora, cuando Él le dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Vamos a ver. ¿Qué era lo que representaban ellos cuando Dios se los dice? Porque esto es algo importante. Ajá, bendito el nombre del Señor. Dios había hecho un pacto con ellos. ¿Estamos? Y los pactos del Señor, no los que enseñan el día de hoy, hermano. No, este es un pacto de Dios. Porque es Dios quien pacta con el hombre y no el hombre el que pacta con Dios. Amén. Dios le hace saber el pacto que había hecho con ellos del plan de redención. Yo hice un pacto con ellos. ¿Y qué crees? Tú vas a seguir con ellos. Tremendo. Por eso lo menciona a los tres. Porque con los tres había hecho el pacto. Les revela el pacto. Dios a ellos les había dado promesas.
Y con eso le estaba demostrando a Moisés que él nunca las olvida. Se imagina a Moisés, ¿verdad? Dale, Señor, dale, porque necesito saber más. Usted no se emociona, hermano. Yo cuando estaba estudiando esto me emocionaba, porque yo digo, la plática que se tiene con Dios, las cosas que le revela Dios, aquel que ora, aquel que se acerca a Él. Porque a lo mejor yo no puedo entender algo y de repente Dios, cuando yo oro, me hace entender cierto tipo de cosas, porque estoy buscando su rostro. En este caso Él le dice, yo soy el Dios del pacto con ellos. Yo soy el que les prometió. ¿Acaso Moisés, Abraham, tú no has leído de que iban a pasar 400 años? Y que yo iba a visitar a mi pueblo. ¡Aleluya! A lo mejor en ese momento Moisés dijo, se le olvidó al Señor, se lo recordó en ese momento. ¿A cuánto se nos olvida la palabra del Señor? ¿A cuánto se nos olvida las promesas de Dios? Y Dios nos las tiene que recordar. Pero si no está aquí, no se la recuerda. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. ¿Qué le está diciendo también Dios ahí a Moisés? Dios ha estado trabajando todo el tiempo con ellos. Yo lo sé. Yo los traje a Egipto. ¿Y sabes qué? Yo permití que se multiplicaran. Porque es parte de mi palabra. ¿Sí se da cuenta? Él está recibiendo ¿qué? Palabra de Dios. Aleluya. Se había multiplicado tal y como Dios lo había dicho. Y eso lo dice en Génesis 15, 13, 16. Mire, 400 y algo años antes Dios lo profetizó, lo anunció. Ponlo ahí, rápido. Vamos a rezar al libro de Génesis. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, óigalo, por cierto, que tu descendencia morará en tierra ajena. En el momento que estamos hablando en Éxodo, estamos hablando de que Israel está en Egipto, ¿ok? Aquí lo está profetizando el Señor. Y será esclava allí. ¿Cierto o no es cierto? Hermanos, ¿cierto o no es cierto? Y será oprimida 400 años. ¿Cierto o no es cierto? Habían pasado, sigamos con el siguiente versículo. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. O sea que lo que le pasa a Egipto es un juicio de Dios por el pecado que habían cometido. Y después de esto saldrán con gran riqueza. A eso sí le gusta, ¿va? Mira que el aleluya, aleluya, dice aquel. Ahí sí dijo aleluya, aleluya, dijo. Ahora, ¿se cumplió esa palabra, sí o no? ¿Lo puede comprobar usted? ¿Sí lo puede comprobar? ¿De que salieron con gran riqueza? ¿Y cómo lo hizo el Señor? Dice que de la desesperación que tenían los egipcios, dice que agarraron las joyas. Váyanse, lárguense de aquí. Les damos estas joyas y este oro y esto. Y salieron con riquezas, dice. Ahí se estaba cumpliendo la palabra de Dios. ¿Cómo le haría Dios para saber esas cosas? Ahora sigamos. Al 16 vamos a ver. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dice, 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, Dios tiene tiempos. Dios sabe cómo está haciendo las cosas. Era el momento en el que Dios iba a empezar a obrar. Ahora, no iba a obrar en el amorreo en ese momento todavía, sino en Egipto. Le había llegado el tiempo a Egipto, pero ya le iba a llegar el tiempo también al amorreo, al jebuseo y a todo ese tipo de pueblo. Dios tiene el control de todo. Iglesia, Dios tiene el control de todo. Nunca lo pierde.
Eso también lo dijo después, lo dijo Esteban, pero ahí lo lee usted en su casa, ¿verdad? Capítulo 7, del 6 al 7. Él también narró esa historia para corroborar. Ahora, cuando Moisés se da cuenta que está ante el Dios Altísimo, ¿qué es lo que hace Moisés, dice la Biblia? ¿Qué es lo que hace Moisés, hermana Wendy? ¿Se recuerda lo que hace? Cuando están, y Dios le está diciendo todo esto, ¿qué es lo que hace Moisés? Mira aquel, hace esto, mira. ¿Por qué hace esto? Porque dice, estoy ante la misma presencia de Dios, dice. Es Dios quien está hablando. El Dios, mire, y todo lo que le está diciendo se ha cumplido al pie de la letra. Ahora, ¿necesitaba una palabra Moisés? A ver, ¿necesitaba una palabra Moisés? Mire la importancia que tiene la palabra del Señor. Ahora, todo eso se lo hubiera perdido Moisés si no hubiera buscado a Dios profundamente. Si hubiese sido negligente, se habría perdido semejante experiencia. ¿Cuántas experiencias nos perdemos nosotros por no buscar al Señor, por no orarle a Dios, por no ser... El Señor dice que seamos perseverantes en la oración, dice. Él nos insta a orar sin cesar, dice. Porque mire, hermano, a lo mejor usted puede orar meses y nada pasa. Cuando menos lo sienta, Dios se va a manifestar. Amén. ¿Qué más le revela Dios a Moisés en la oración? Fíjese que Dios tiene un plan bien trazado, ¿o no? Pareciera ser que Dios sabe lo que tiene que hacer. Pareciera ser de que todo está, pero al centavo con nuestro Dios. Porque tiene bien trazado su plan para aquellos que están en esclavitud. Ahora, a mí me llama la atención las cosas que le dice el Señor allí a Moisés. Ahora veamos lo que dice el versículo 7. Recuérdense que Dios le sigue hablando y le sigue revelando cosas. Ahora mire lo que dice allí. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Ahí hay tres cosas que nos muestra el Señor acerca de cómo conoce a su pueblo. Número uno, Dios siempre está viendo. ¿Sí se da cuenta? Dios está viendo. O sea que no es que se lo cuentan al Señor, Él lo mira. ¿Sabes tú que Él te mira a ti y me mira a mí? Y ve. Él no necesita FBI ni nadie, ni cámaras ni nada por el estilo. Él ve. Él estaba viendo a su pueblo. Moisés se queda, oh, tú sí lo sabes. ¿Y qué otra cosa dice? Y he oído su clamor, dice. Por eso le digo que cuando nosotros clamamos, Él escucha nuestro clamor. Ahí se lo está mostrando, hermano. Él no cierra sus oídos. Él escucha el clamor de su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, en pocas palabras, Dios no es indiferente a la situación o condición en que pueda estar una persona. Nosotros, ¿en qué condición nos encontrábamos, hermano? Y alguien estaba clamando por nosotros. Lo oyó el Señor y tuvo misericordia. Gloria a Dios. No solamente mira, no solamente oye, conoce, dice la Biblia, la condición en la que se encuentran las personas. Israel estaba esclavo, Israel estaba sufriendo. Israel no podía hacer nada por sí mismo, pero Dios ya lo había visto, ya lo había oído y ya conocía lo que estaba pasando. Por eso usted y yo no debemos dejar de clamar.
¿Cuántos le dan gloria a Dios de que Dios nos vio y que Dios nos oyó? Oyó la oración de alguien que dijo: por Luis de la Cruz, Señor, anda miserable, anda ignorante, se va a ir al infierno, no lo dejas el diablo solo, Señor, lo tiene atado. ¿Y qué cree que hizo ese clamor? Imagino que le dijo a ese siervo: yo ya lo vi, dijo. También ya he oído tu clamor, le dijo, y sé lo que está pasando allí. Qué bueno es nuestro Dios, hermano. Nosotros éramos esos esclavos que vio el Señor, que oyó el Señor. Porque siempre hay un pueblo que está clamando por la gente que no conoce del Señor. ¿Qué vemos de parte de Dios? Dios tiene buenas intenciones. ¿Verdad que sí? Dios tiene buenas intenciones para con los seres humanos que están esclavos al pecado. Dijo, yo les quiero ayudar, dijo. Y yo voy a levantar un Moisés para que los liberte. Nosotros somos la misma foto, pero con nosotros no levantó un Moisés, levantó un Jesús. Amén. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dijo, pero en el caso de Jesús dijo, yo voy, dijo. Yo voy, yo me hago un hombre como ellos. Yo vivo como ellos. Yo tomo el lugar de ellos. Es más, todo lo que ellos te deben, yo lo pago, dijo él. Descarga sobre mí toda tu ira. ¿Ah? Para que usted y yo pudiésemos ser libres. Oyó nuestro clamor el Señor. Dios tiene buenas intenciones para con los seres humanos que están esclavos al pecado. Por eso debemos de clamar nosotros. Dios le muestra a Moisés un conocimiento muy especial. ¿Cierto? Porque le dice, sé que la nación se llama, déjame ver, Egipto, ¿verdad? A ver, dime tú si es Egipto que nos tiene esclavizados. Sí es Egipto, Señor. ¿Ah? Gloria al nombre de Dios. Pero aparte de, fíjese cómo es Dios. Porque yo imagino que Moisés se queda con la boca abierta de lo que, mira, los que lo tienen esclavizado se llama Egipto, le dijo. Pero le voy a agregar un poquito, le dijo. Porque ahí menciona unos nombres que terminan en eos, ¿verdad que sí? Mira, voy a hacer esto. Pero están esta y esta y esta y esta. Y el Moisés, él todavía no las había enfrentado. Él quizás algunas no las conocía, pero Dios se las revela. Y le dice, no solamente los voy a sacar de la esclavitud, sino que los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, dice. Mire las intenciones de Dios. Y con Jesús es diferente la cosa, ¿verdad? Los voy a sacar de esa condición para llevármelos al cielo. Eso es lo que Dios revela en su palabra. ¡Qué bendición la de nosotros, hermano! ¿Merecíamos que nos sacaran de la esclavitud? Nada merecíamos, pero en su misericordia ahora somos libres. La gloria de nuestro Señor. Naciones que ellos conquistarían para poseer la tierra. Qué increíble nuestro Dios que todo lo anticipó. Por eso cuando va Moisés, y mire que Moisés le creyó a Dios. Moisés es un hombre de fe, porque desde que se lo dijo, le creyó a Dios. Ay, Señor bendito. Me voy a quedar allí. Vamos a seguir con la segunda parte. Pero ¿qué lecciones aprendemos de Moisés y su búsqueda a Dios? ¿Qué lecciones aprendemos de Moisés y su búsqueda a Dios? Que todo aquel que busca a Dios lo va a encontrar. Si tú de todo corazón decides buscarlo, lo vas a encontrar. Dios no está lejos de ninguno, hermano. Solamente quiere un corazón contrito y humillado y sincero para buscar su presencia. ¿Qué lecciones aprendemos nosotros de Moisés y su búsqueda a Dios? Una experiencia espiritual no es suficiente. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿De qué servía solamente la zarza ardiendo? ¿Verdad que no servía de nada? No se consumía, ok.
Fíjate que regresó ahí, fíjate que vio una zarza que ardía y no se consumía. ¿Y qué más? Hasta ahí se quedó la experiencia. Nosotros muchas veces nos quedamos en la experiencia. Sentí bonito, qué rico, esto y el otro, ¿verdad? No, Moisés se quedó allí porque recibió palabra. Y la palabra fue la que lo guió. Sin palabra, ¿de qué servía la experiencia? Hay gente bien emocionada y Dios en su misericordia los toca, hace que sientan algo de bonito. Pero si se quedan allí y luego dicen, no, es que yo tuve una experiencia con el Señor. A otros dicen, yo tuve un sueño, yo tuve que me tocó, que sentí electricidad y esto y lo otro, ¿verdad? Pero se queda en ello. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿En qué te sirve en tu diario vivir? ¿Cuál es la guianza que te dio esa experiencia? Ninguna. En cambio, cuando él mira la zarza, dice, ok, investigo, a ver, ¿qué más hay aquí? Y como siguió indagando, dijo, ¿querés saber? Dijo, pues ahí te va mi palabra. Él iba a salir de la presencia de esa experiencia, no de la misma manera. Iba a salir de una manera muy especial. Porque en el caso de él, fíjese, una experiencia para él espiritual no fue suficiente. Necesitó de su palabra para ser guiado a lo que Dios quería que él hiciese. ¿Qué produjo el cambio entonces? Pregunto, ¿qué produjo el cambio? ¿La zarza que no se consumía o la palabra que le dio? ¿Qué produjo el cambio? La palabra. La zarza solamente fue ¿para qué? Ajá. La experiencia que Dios nos pueda dar solamente es ¿para qué? Para llamar nuestra atención, para luego depositar su palabra. Porque nosotros vivimos por su palabra. Es increíble cómo la gente sale gritando, se revuelca y pero sale vacía porque no hubo palabra. ¿Para dónde va esa gente? Por eso cuando se enfrenta al enemigo, cuando se enfrenta a la tentación, a la lucha, a la prueba, hermanos, caen. ¿Por qué? Porque solamente la experiencia. Se quedaron con la experiencia y no recibieron palabra en su corazón. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué lecciones aprendemos de Moisés y su búsqueda a Dios? En la búsqueda a Dios recibimos una capacidad muy especial de parte de Dios. O sea que nosotros venimos. Miren, nosotros traemos una mentalidad muchas veces bien pobre ante el Señor. Vengo de un rancho, no fui a la escuela, no sé hablar, no tengo dinero ni nada que dar. Qué bárbaro. Y venimos así como, Dios a mí no puede hacer, solamente voy a hacerlo así como a la ligerita. No sea de esa manera. No venga con que, mira Señor, yo voy a ir, pero yo estoy bien a como estoy, Señor. No venga de esa manera. Ábrale su corazón a Dios. Señor, mira, yo no tengo mucho que darte, Señor, pero ¿sabes qué? Pero tú sí puedes hacer muchas cosas en mí, Señor. A lo mejor, Señor, yo no puedo hablar, pero tú me puedes hacer hablar, Señor. A lo mejor, Señor, yo no puedo hacer esto o lo otro, pero tú lo puedes hacer. Hermano, no cohibamos a Dios en nuestras vidas. No pensemos que Dios no puede hacer algo en nosotros. Moisés iba acabado en ese momento, porque recuérdese todo lo que le había pasado. Yo imagino la mentalidad de Moisés: ¿para qué me puedes usar ahora, Señor? Si ya no tengo fama, ya no tengo dinero, ya no tengo poder, ya no soy el segundo de Egipto, Señor. ¿Para qué yo te puedo usar? Pero como era Dios. Y va a ver lo que pasa en la segunda parte de la oración. Continuará. Aleluya. Entonces, en la búsqueda a Dios recibimos una capacidad muy especial de parte de Dios. Mire, hermano, yo no había enseñado la Biblia cuando Dios me llamó. A pesar de que era maestro, soy maestro de educación primaria. Pero eso no significaba que yo podía entender la Biblia, que yo podía discernir la Biblia, que yo podía
a usarla de la manera que el día de hoy la uso. Cuando vengo a la presencia del Señor, Dios me dio esa capacidad. No estaba en mí, no es mía, es de Dios. ¿Sí se da cuenta? A mí me recuerdo que me ponían a dirigir servicios, leer la escritura, decir, hermano, Dios le bendiga, de diferentes maneras que se lleva un servicio, ¿verdad? Y íbamos a cantar y mire, hermano, así me hacía a mí. Y agarraba y me hacía así también. Nervioso, apenas podía hablar y todo. Y cuando el Señor me llama y dice, vas a enseñar a mi pueblo. Y yo con aquel nerviosismo, y honestamente le digo, yo me reí porque dije, voy a enseñar al pueblo. Y dije, si no conozco la palabra del Señor, si no sé nada, Señor. Pero yo me recuerdo que cuando el Señor me dijo eso, pasaron las semanas y a mí me dio un hambre por la palabra del Señor. Y Dios me dio un entendimiento de su palabra. Increíble. Entonces, ¿qué le quiero decir yo? Cuando buscamos el rostro del Señor, sinceramente, hermano, lo que no tenemos, Dios nos lo da. ¿Lo cree, iglesia? No cohiba al Señor. Venga sabiendo de que Dios puede hacer lo que usted menos se pueda imaginar. Dios nos puede, hay una escritura que dice que Dios nos puede dar más de lo que nosotros le podemos pedir. Imagínese. ¿Cuántos están dispuestos a pedirle a Dios entonces? ¡Aleluya! ¿Qué lecciones aprendemos de Moisés y su búsqueda a Dios? Que Dios ya conoce las necesidades de las personas y las quiere ayudar. Dios ya sabía la necesidad que tenía él. Y Dios ya estaba preparando a alguien. Ellos no sabían lo que estaba haciendo Dios. Hay mucha gente que no sabe lo que está haciendo Dios contigo y conmigo para poder ser de bendición. Ellos no saben que le ha dicho, Miguel, clama, ya Flor, clama, Bernabé, clama, Gerald, no tú, ¿por qué le das la responsabilidad al otro? Clama, Noah. Y ese clamor está llegando a la presencia del Señor. Somos útiles en las cosas de Dios, hermano. No necesitamos ser grandes, hay predicadores que nos siguen millones, no. Hay cosas que hacemos que nadie las mira, pero que el Señor se glorifica de manera especial. ¡Aleluya! ¿Qué lecciones aprendemos de Moisés y su búsqueda a Dios? Dios podía hacer la obra solo él. Mire, él iba a libertar a Israel, ¿verdad que sí? Los iba a sacar de la esclavitud. Ahora, la pregunta es esta. ¿Lo podía hacer solo Dios, sí o no? ¿Sí lo podía hacer solo Dios? ¿Y entonces por qué llamó a Moisés? ¿Sí se da cuenta? Dios puede hacer la obra que se necesita. Ahí está el ejemplo. Lo puede hacer. Sin embargo, quiere manos dispuestas. Amén. Porque Dios todo lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Pero quiere hacernos partícipes de su obra maravillosa, de su obra linda y preciosa. ¿Cuánto le van a decir en esta noche, heme aquí, Señor? Gracias, hermano, por decirle heme aquí. A ver, ¿cuántos van a decirle heme aquí? Por lo menos dígale heme, aunque ella diga heme. Heme aquí, Señor. Pero le plació usar la vida de Moisés. Y si le plació usar la vida de Moisés, así también le place usar la vida de nosotros. Ya no se desprecie. No se agüite. No deje de orar. Por supuesto, tenga sabiduría, ¿verdad? Porque tiene que hacer todas sus cosas, ¿verdad? Porque de repente algunos pueden agarrar la palabra así como, ok, voy a orar y no voy a parar. No. No, tómese sus momentos. Disciplínese de buscar a la presencia del Señor a tales horas. Diga, Señor, voy a orarte a ti, Señor. Amén. De tener una disciplina más que todo. Pero de ser sabios al hacerlo. Yo le aseguro que si usted y yo le buscamos de todo corazón, vamos a empezar a ver cosas grandes en nuestras vidas de parte del ¿Se lo cree el Señor, hermano? Porque por eso nos está enseñando esto. Entonces
Entonces termino con las preguntas. ¿Qué has hecho cuando Dios ha tratado de llamar tu atención? ¿Te recuerdas? Cuando te ha predicado, te ha dicho y tú dijiste, amén, gloria a Dios, pero no lo buscaste. ¿Te has tomado el tiempo para saber qué Dios está demandando de tu vida? Porque a Moisés le iba a demandar algo. Ahí todavía no le ha demandado nada. Ahí solamente le dijo, yo conozco la aflicción de mi pueblo, le dijo. ¿Qué has hecho cuando Dios te habla y te da órdenes de que hagas algo para su reino? ¿Qué hemos hecho nosotros? Porque Moisés iba a recibir una orden. ¿Estamos dispuestos a ser usados por Dios? Porque si buscamos a Dios de todo corazón, nos va a cambiar todo por completo. Pero va a ser para edificación, va a ser para bendición de las almas que están perdidas, de las almas que no conocen del Señor. Amén, iglesia. Era un novato y sin embargo habló con Dios y Dios habló con él. Amén. Denle un aplauso a nuestro Dios porque ahí nos vamos a quedar. Vamos a seguir la próxima semana con lo que viene está emocionante, hermano.